Fusiones. Un proyecto del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Este espacio de divulgación de ciencias sociales y humanidades compartirá contenidos que acerquen información a la población en general, recuperando testimonios, narrativas y materiales de las comunidades de la región huasteca, vinculados al quehacer académico. Yo soy Jackie Fierro. Y yo soy Miriam González, y esto es Fusiones. Hoy hablaremos de la medicina tradicional, en qué consiste y su evolución a lo largo del tiempo. El día de hoy queremos darles la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Mónica Luna, quien es investigadora en el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, y la maestra Beatriz Benito, profesora de la licenciatura en Enfermería en Campus Matlapa de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Ellas nos estarán acompañando en este programa. Doctora Mónica, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias, mucho gusto y gracias por la invitación. Mucho gusto, maestra Beatriz. Maestra Beatriz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a escuchar esta breve cápsula que nos dará un poco de contexto del tema de hoy. Comenzamos. Medicina tradicional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define a la medicina tradicional como la suma de conocimientos, técnicas y prácticas fundamentadas en las teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas y que se utilizan para mantener la salud, tanto física como mental. Conviene mencionar que la medicina tradicional también se conoce como complementaria, alternativa, popular, blanda, marginal, no oficial, no ortodoxa y no convencional. Es un hecho que, en las últimas décadas, la medicina tradicional se ha difundido ampliamente a nivel global, incluidos los países desarrollados. La explicación de ello no es una sola, se vinculan varias. Principalmente los aspectos migratorios, económicos y en algunos casos la ineficacia e ineficiencia de la otra alternativa, la de la llamada medicina convencional. Las autoridades en salud a nivel internacional, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y local, como la Secretaría de Salud de nuestro país, continúan promoviendo la reglamentación de estas prácticas y su uso racional. Sin embargo, son muchos aún los rezagos sobre el tema. Sin desdeñar la validez de algunas terapias de la medicina tradicional, la cuestión de fondo es si éstas cumplen o no con los 4 principios fundamentales de la bioética, que son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Nuestra población ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud, basadas en su experiencia, constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus procedimientos de curación o sanación. Estamos de regreso y empezaremos con las preguntas. ¿Qué es la medicina tradicional? Doctora Mónica, adelante. Bueno, creo que la medicina tradicional es muchísimas cosas, pero principalmente la medicina tradicional está vinculada hacia las prácticas, creencias y sistemas de atención a la salud de enfermedad de nuestros pueblos originarios. Los pueblos originarios que sobrevivieron a todos los procesos de colonización y cómo entonces fue transformándose y fueron ellos adecuando y resguardando creencias, formas de sanarse, formas de atender el parto, formas de atender diversas enfermedades, formas de nombrar. Entonces creo que la medicina tradicional es todo un sistema muy complejo, muy valioso y muy importante para las prácticas cotidianas de los pueblos originarios de México. Muchas gracias. Maestra Beatriz, la escuchamos con esta misma pregunta. ¿Qué es la medicina tradicional? Sí, muchas gracias.
Efectivamente, como comentaba la doctora, pues es ese conjunto, ¿no? De conocimientos, de esas propiedades curativas que tienen las plantas medicinales y también un conjunto de prácticas que están siendo basadas en la creencia o en la experiencia de estas culturas, ¿no? Originarias. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo hace poco estuvimos en en un congreso y estaban hablando de esta creencia que se tiene de las mujeres embarazadas que no se acercaran a un proceso de cocina, ¿no? Estaban por ahí creando algún alimento, ¿no? Para dar de comer a las demás personas, porque se comentaba que no se cocía, etcétera, ¿no? Y una vez que se investigó y se llegó a la conclusión de que efectivamente no precisamente porque no se cociera el alimento, sino porque era una práctica que protegía a las mujeres embarazadas de estar en este proceso, ¿no? Y que pudiera generar algún riesgo para ellas mismas. Entonces, incluye todos estos conocimientos, pero también estas prácticas que al final van a estar siempre a favor de la salud de una persona, ¿no? Para el bienestar de una persona. Muchas gracias. Y bien, siguiendo pues también con este tema, doctora Mónica, nos gustaría que nos platicara cómo se relaciona la antropología con la medicina tradicional. Bueno, hay un área de la antropología que es la antropología médica y hay otra que tiene mucho que ver con la ritualidad. Entonces, por lo que tiene que ver con la antropología médica, la forma en la que se acerca o se aproxima al conocimiento y a la problemática de la medicina tradicional es reconociendo que en las culturas tenemos diversos sistemas de atención a la salud y a la enfermedad. Entonces, tenemos un sistema que es el biomédico hegemónico, es el occidental, es el que nos dice que si enfermamos es por una infección, es por un virus, ¿no? Es por un golpe, una caída. Pero cuando nos metemos y reconocemos todo este sistema de creencias, prácticas, de conocimientos de la medicina tradicional, pues desde la antropología nos vinculamos reconociendo que estos sistemas de creencias tienen que ver cómo entendemos o cómo cada cultura entiende qué es el cuerpo, qué es el alma, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades que les dan a los chiquitos, que es el susto, y un médico de medicina occidental, pues no va a poder curarlo. Necesita el sistema de curación que tiene que ver con medicina tradicional. Entonces, desde ahí nos vinculamos conociendo, compartiendo, pero sobre todo acercándonos para comprender cómo es que funciona este sistema de medicina tradicional, qué se entiende por cuerpo, corporalidad, por qué son importantes respetar ciertas prácticas, como las prácticas que tienen las parteras, porque, digamos, desde la antropología médica y podemos también trabajar o tratar de hacer este vínculo y explicar por qué hay prácticas de la medicina occidental que son violentas para las mujeres cuando se les niega su derecho al acompañamiento del parto o a recibir al bebé recién nacido o a cuidar la placenta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque para el sistema tradicional, para el sistema de cada cultura, va a tener una representación distinta. Y aquí es donde creo que la antropología médica en particular, la antropología del cuerpo, puede servir como ese puente que pueda dar voz. No me gusta ya decir como que nosotros explicamos a los médicos, ¿no? Sino más bien creo que las propias culturas, las propias parteras, los propios curanderos, la propia gente que convive y genera este sistema de medicina tradicional por sus conocimientos y prácticas, que ellos mismos pueden dar esta voz. Lo que pasa es que a veces es muy complejo que el sistema biomédico escuche y sobre todo también creo que otra parte importante es que podemos decir, esto no es una charlatanería, ¿no? O sea, es un sistema muy complejo. Como nosotros tenemos sistemas complejos en la medicina occidental, también diagnosticar mediante la medicina tradicional lleva a un sistema muy complejo. Entonces es tratar de poner a la par y decir tan válido es uno como el otro. Y ahí creo que va la labor de la antropología para poder ser canal, ¿no? Para poder poner en diálogo sin que eso significa imponer, al igual que la medicina occidental, ¿no? Entonces creo que hay muchos trabajos de antropología
En el colegio tenemos, por ejemplo, estudiantes que se han enfocado en buscar cuestiones de parto, de reivindicar derechos de las parteras, ¿no? Y por ahí es que vamos nosotros abonando en este punto. Bien, y entrelazando esto que también nos menciona la doctora Mónica, maestra Beatriz, a mí me gustaría preguntarle, pues, ¿cómo se relaciona la biomedicina con la medicina tradicional? Sí, claro. De entrada, pues desde la creación de algunos fármacos, ¿no? Que tienen como base algunas plantas medicinales, comenzamos allí a hacer uso de la medicina tradicional mexicana, ¿no? Y por otro lado, ahora lo vemos, yo creo que en nuestra vida cotidiana estamos enfermos de algún problema estomacal, ¿no? Y que de volada es el té de manzanilla, ¿no? Es una combinación, entonces, además de los medicamentos que tenemos, que nos receta el médico, ¿no? También acudimos a la medicina tradicional porque lo utilizamos en nuestro diario, ¿no? Vivir. El té de manzanilla, el té de limón, el té de guayaba, el té de hojas de guayaba, el té de varias plantas, ¿no? Entonces, al final hay una estrecha relación y yo creo que esta colaboración entre la medicina tradicional mexicana y la biomedicina, ¿no? Es importante, ¿no? Ahora, bueno, también hay que ver estas interacciones y hay mucha investigación al respecto y ver cómo algunos fármacos interactúan incluso con algunas plantas medicinales, pero en la gran mayoría de las situaciones tenemos pues más bien una colaboración que va a favor de la salud del paciente, ¿no? De la persona. Y por otro lado también, por ejemplo, en la licenciatura en enfermería, en la Universidad Intercultural, los alumnos llevan en los primeros años de carrera materias de antropología, materias de medicina tradicional mexicana, porque al final ellos tienen también que conocer esta colaboración que existe entre ambos, ¿no? Ambas medicinas para poder llevar al paciente a su mejor estado, ¿no? Considerando siempre esa cultura y todas estas prácticas y todos estos conocimientos de pues todos los pobladores, ¿no? Que llevan este conocimiento desde sus abuelos y demás. Entonces, acá también tenemos un encuentro de médicos tradicionales que también ha sido una experiencia muy bonita porque los alumnos se empapan, pero también los médicos tradicionales pueden interactuar entre ellos, pueden comunicarse entre ellos y pueden transmitirse entre ellos, porque entre las distintas regiones, pues alguna planta tendrá diversos usos, ¿no? Entonces, toda esta manera o esta dinámica de interactuar entre médicos tradicionales y con los estudiantes de enfermería, yo creo que está dejando buen resultado, ¿no? Porque llevamos esa combinación y estamos dando a conocer cómo estas dos medicinas pueden colaborar entre sí, ¿no? Entonces yo creo que ambas se relacionan muy bien. Muchas gracias. Para conocer más acerca de este tema, escucharemos esta cápsula informativa. Llegué aquí desde el 80 con mi tío a ayudarle nada más por unos días en el 80. Yo acababa de terminar la secundaria. Y en el 95 fallece así de pronto, de repente. Y pues había que continuar. Mi tía decía, oye Javier, ¿puedes continuar? Le digo, sí, yo tenía 30 años de edad. De moda la hoja santa, que la ocupaban para todo. Y esa desde hace mucho era todos bronquios, bronquitis. A ver, luego la lengua de suegra, también que es común. El chacló, que es muy común para gastritis, úlceras y cáncer de estómago. Después está la hierba del burro, que para las piedritas o arenillas o infecciones de vías urinarias. También esa. Aquí la hojita de amor o tronadora siempre viva, para todo tipo de infección. Y lo del cáncer, la hoja de amor tronadora siempre viva. Son muchísimas. De las plantas, desde que llegué en el 80, que mi tío me mandaba al campo a cortarlas y a conocerlas para distinguirlas y dónde se daban y cómo, bueno, todo. Ahí lo empecé a aprender desde 1980, reconociendo nuevas porque hay muchísimas. Con la práctica salir al campo es casi de todos los días. De ahí adquieres el conocimiento, las distingues, las conoces los usos. En los libros también aprendes y yo aprendí. Y aquí funciona para cáncer, la tima, para todo tipo de cáncer, tumores, quistes, miomas, leucemias, la tima, guaje ciliar, guastecoma, tiene muchos nombres. Sales al campo, la cortas, te la traes, haces bastante, hay que picarla todavía a machete o a mano, la pones a secar en petates,
y ya que está bien seca, la empacas en las bolsitas. Nomás le ponemos la letra porque va por letra, las clasificó Carlitos por letra, yo continúo eso igual, no lo pude cambiar. Y ya, y las empacas y ya empiezas. Ya vienes a consulta, yo te explico cómo usarlas, cómo tomarlas y alguna dieta que debes de llevar. Estamos a punto de terminar este podcast, pero antes de culminar, quisiéramos saber cómo se ha ido evolucionando la medicina tradicional en los pueblos indígenas. Doctora Mónica, adelante. Bueno, en primer lugar, no me gusta mucho la palabra evolución. Entonces, sin duda ha tenido muchas transformaciones y como bien señalaba la maestra Benito, en nuestro cotidiano, no importa si vivimos en la ciudad o si vivimos en localidades o en zonas más rurales, la integración de plantas, de conocimientos ancestrales está ahí en nuestra vida cotidiana. Lo que yo he visto en el trabajo que he tenido y en la experiencia es que más que evolución, más bien ha sido un camino de lucha y de reivindicación de la validez de la medicina tradicional. Creo que ahí hubo un periodo y sigue habiendo un periodo muy difícil, por ejemplo, de manera particular para las parteras, para las prácticas de la partería. Y ahí lo que he visto es que las mismas parteras y las mismas mujeres que reconocen y que señalan la importancia de ser acompañadas y el derecho que tienen a ser acompañadas en sus partos y en sus procesos de embarazo y puerperio, pues ellas mismas van reivindicando. Entonces yo creo que hay un punto que es una lucha por reivindicación de los derechos, que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con reconocimiento de prácticas, que tiene que ver con validar, ¿no? En lugar de discriminar. Creo que por ahí va un punto. Y otro punto que yo he visto, tuve una experiencia muy bonita hace poco en el centro ceremonial de Tamaletón, donde conocí un grupo de mujeres que son curanderas, que están retomando justamente, incluso hay un grupo que está aprendiendo, por ejemplo, alimentos tradicionales, ¿no? Están retomando cuestiones. Entonces creo que esto es un buen impulso que está teniendo, que ellas mismas están diciendo, aquí seguimos y lo que hacemos es válido y sus comunidades y sus pueblos lo reconocen. Entonces yo creo que a pesar de muchos ejercicios de discriminación, la medicina tradicional sigue teniendo un lugar muy importante porque es parte esencial de la cosmovisión de pueblos originarios. Y ahí es donde está su fortaleza. Entonces creo que va avanzando y también esta otra parte de lo que la medicina occidental retoma y pues extrae, que también hay que tener cuidado de cómo también se llevan a cabo esta extracción de conocimientos. Pero finalmente creo que la medicina tradicional continúa con una validez muy fuerte y que es importante que podamos reconocerla como otro sistema médico alternativo con el cual convivimos todas las personas. Muchas gracias. Pues maestra Beatriz, igual con esta misma pregunta, ¿cómo ha ido transformándose la medicina tradicional en los pueblos indígenas? Yo opino lo mismo que la doctora. Definitivamente, yo creo que ha tomado un valor muy alto durante los últimos años. Se le ha dado mucho énfasis en varias instituciones, por ejemplo, en las instituciones formadoras de profesionales de la salud, ¿no? También que se han incluido estas materias para poder reconocer estos conocimientos, ¿no? Que ya están dentro de una cultura. Y por otro lado, creo que sí es muy importante lo que comentaba la doctora, más bien es ahora continuar, ¿no? Validando estos conocimientos que ya están, ¿no? Ya están, a lo mejor ahora ya a ver dosificaciones, no sé, por ejemplo, para poder respaldar este conocimiento que ya existe, ¿no? Entonces, yo creo que es por allí, ¿no? Por donde deberíamos de ir y seguir conociendo y seguir reconociendo esta medicina tradicional mexicana como algo que va a estar, que ya tiene un papel fundamental e importante, que va a durar y que pues bueno, lo único que hay que hacer es aprovechar este conocimiento que pues ya se tiene, ¿no? Entonces, por otro lado, también creo
que esta comunicación que ahora existe actualmente y que ya todo con la virtualidad y demás y estos encuentros entre médicos tradicionales, sí creo que se va teniendo como una, no evolución como tal, pero sí una diversificación de conocimientos, como lo comentaba anteriormente, que en cada región es distinto el conocimiento que se tiene. A la planta medicinal puede tener distintas propiedades en diversas regiones. Entonces, esta comunicación que existe entre los profesionales de la salud, entre los médicos tradicionales, sí puede llevar como a nutrir, ¿no? Puede llevar a nutrir este conocimiento que ya se tiene. Entonces, definitivamente, hablaba también la doctora algo de alimentación, de alguna dieta, y estamos nosotros justamente buscando esta dieta tradicional mexicana saludable, ¿no? Tratar de contextualizarla a lo que tenemos en la región. Y ha sido una experiencia muy bonita. Sí ha generado bastante interés y también pues es mucho tiempo el que se tiene que invertir y la colaboración con nutriólogos, ¿no? Pero al final esta parte yo creo que es fundamental, ¿no? Conocer esa dieta tradicional mexicana saludable que ya existía o existió y que a lo mejor se perdió, ¿no? Con la transición alimentaria que luego sufrimos, pero que sería importante rescatar. Entonces, más que una evolución, creo que es importante conocer y reconocer esta medicina tradicional mexicana y rescatar todo lo que tiene todavía para darnos, ¿no? Gracias por estas valiosas aportaciones. Agradecemos mucho su presencia en este podcast. Doctora Mónica, ¿algo más que desea agregar? Sí, ahorita que escuchaba a la maestra Beatriz, me vino algo muy, muy importante que tiene que ver con alimentación, con nutrición, y es que no debemos perder de vista que en los sistemas de medicina tradicional, la visión del ser humano es integral. Entonces tiene que ver con sanar integralmente. No es una parte, no es el hígado, no es, ¿no? Sino es esta visión del ser humano distinta, por lo tanto, poder recuperar la salud, poder salir de estados de enfermedad o atravesar procesos vitales, tiene mucho que ver con creencias, con prácticas, con cuidados particulares, con actores particulares dentro del sistema de medicina tradicional. Y creo que eso es algo que importante para tener presente, ¿no? O sea, ahí hay una forma completamente distinta de entendernos como seres humanos y es muy, muy valiosa también. Ok, muchas gracias. Maestra Beatriz, agradecemos su participación. ¿Algo más que desee aportar? Nada, solo agradecer y pues bueno, recordar que es importante reconocer nuestros conocimientos y continuar con ellos, ¿no? Muchas gracias. Pues ahora vamos a escuchar a la Vox Populi, donde pues escuchamos a nuestra comunidad huasteca. Esto es Vox Populi. ¿Ha utilizado algún remedio natural ante alguna enfermedad? Sí, solo té. ¿Optaría por acudir a la medicina tradicional antes que a la medicina convencional ante alguna enfermedad? Pues sí, eso es lo que hago. Primero tomo algún té, dependiendo de cuál sea el malestar, y si no siento mejoría, entonces ya voy al doctor. ¿Tiene o conoce algún remedio tradicional que haya pasado de generación en generación? Sí, los té de manzanilla, canela, de hierbabuena, hierba santa, que es para disminuir los efectos del COVID, y el té de guayaba. Esto fue Fusiones, una propuesta de colaboración para difusión y divulgación entre la Unidad de Difusión del Colegio de San Luis y la Coordinación de la Licenciatura de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles. Yo soy Jackie Fierro. Y yo soy Miriam González. Nos escuchamos la próxima. Fusiones. Escucha todos los podcasts en Spotify y el sitio oficial del Colegio de San Luis y la Universidad Intercultural de San Luis Potosí.